figura tanto últimamente y que anda en la mala compañía de agentes de la CIA, sino que fue la misma época en que la CIA operó contra varios líderes de América Latina. No olvidemos que pocos días después de asesinado Roldós aquí, cayó en un accidente similar en las montañas de Panamá Omar Torrijos. Cuando hablamos de traición a la patria, hay una figura que aparece allí también, una de las primeras que aparece en este video, en esta larga lista, y es el exdirector de inteligencia, Mario Pazmiño. Tenemos su perfil, hay mucho que hablar también sobre él. Vamos a verlo, doctor. Mario Pazmiño, coronel, exdirector de inteligencia del Ejército. Después del ataque a Angostura perpetuado en marzo de 2008, en el que surgió una crisis diplomática entre Ecuador y Colombia, el Consejo de Generales de las Fuerzas Armadas lo relevó de su cargo por fallas de información. Le ocultó al presidente ecuatoriano Rafael Correa que el ataque a Angostura, donde murió el líder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Raúl Reyes, y otras 22 personas, fue planificado por la Agencia Central de Inteligencia. Pazmiño fue formado por la CIA como un experto en seguridad. Testigos señalan que recibió equipamiento de la embajada estadounidense en Quito. Él fue formado, doctor, fue equipado, fue financiado por la CIA. Nunca le habló claro al presidente Rafael Correa sobre esos hechos en Angostura. Hay otras figuras también que sabemos que usted tiene mucha información sobre él y no aparece en el video. Manuel Silva, por ejemplo. Sí, efectivamente. Manuel Silva era a la época jefe de inteligencia de la policía. Pero lo singular del caso de Mario Pazmiño es que él mismo se desenmascaró cuando entregó todo lo que había descubierto, los equipos, las computadoras, a la CIA para que no pudiera recuperar el Estado ecuatoriano una vez que él fue desenmascarado. Pero todavía es más importante el caso de Mario Pazmiño porque luego ha jugado un rol político significativo. No hay que olvidar que días antes del 30 de septiembre, en la reunión conspirativa de Miami, estuvo presente Mario Pazmiño. Y después del 30 de septiembre se le ha visto actuar en unión de elementos de ese partido extinguido, nominalmente extinguido, el MPD, en tanto y cuanto dirigente de un movimiento de pequeños comerciantes. Es decir, él ha seguido actuando en la vida política del país de forma muy activa. Es uno de los elementos conspirativos a tiempo completo. Fuerzas militares en la figura de Mario Pazmiño. Hay fuerzas policiales también involucradas, doctor. Claro, de hecho hay fuerzas policiales y en este caso hay que recordar que aquí hubo durante varios años la actuación de una mujer de origen libanés que pasó falsamente como ecuatoriana, como otavaleña, conocida en la terminología criptográfica de la CIA como SWAT. Esta libanesa, falsa otavaleña, llegó a tener un poder real sobre mandos policiales particularmente, pero también mucha vinculación con determinados altos militares ecuatorianos. Es increíble, pero ella disponía nombramientos de jefes policiales, cambios de mandos de un lado a otro del país. En definitiva, los altos mandos de la policía, en lo fundamental, estuvieron a las órdenes de esta espía que era la jefe de la red de agentes de la CIA en el Ecuador. Era la máxima representante de la CIA en el Ecuador en ese momento, la famosa SWAT. Tenemos su perfil, doctor, vamos a verlo antes de continuar hablando sobre este personaje. Leila Jalat Pérez, agente de la Agencia Central de Inteligencia CIA, colaboró con la filtración de información sobre el caso de Angostura. Según un informe de los cuerpos de inteligencia de la Policía Nacional, se afirma que Leila tiene mucho poder e influencia política. A nivel policial, podría estar en la capacidad de realizar movimientos de oficiales superiores, subalternos y policías. Es una funcionaria secreta que trabajó de contacto desde el gobierno de Febres Cordero.
De acuerdo con su cédula de identidad, es una mujer que nació en Otavalo, Imbabura. Sin embargo, no existen otros registros, lo que deja entrever que su verdadera identidad sería Sania Elías Zaitoun, de Líbano. Leila Haddad Pérez, la famosa SWAT, fue expulsada del Ecuador. Sin embargo, hay información sobre su presencia en esta nación suramericana justo un día antes del 30 de septiembre de 2010, golpe de Estado contra Rafael Correa. Sí, efectivamente, cuando se descubrió todo su plan de gran espía y gran jefe de la red del espionaje norteamericano en el país, fue subrepticiamente sacada de Ecuador. Digo subrepticiamente porque nunca se dio un esclarecimiento público, documental, de algo que no se debió hacer, porque había suficientes causas para enjuiciar acá, como la falsificación de su propia personalidad. Bueno, fue sacada del país. Lo curioso, lo grave en este caso, es que vísperas del 30 de septiembre se le encontró en reuniones nada menos que dentro de la Asamblea Nacional con asambleístas, miembros de Sociedad Patriótica. Personalmente, yo lo afirmo porque asambleístas me han relatado el episodio con mucho detalle. Razones de reserva obvias me impiden dar información sobre eso, por la seguridad de aquellos asambleístas. Pero el país me conoce. El país sabe que Jaime Galarza nunca miente y cuando expresa una denuncia lo hace plenamente fundamentado. Es toda una institución, es toda una referencia en cuanto al tema. Es autor de este libro, La CIA contra América Latina, Caso Ecuador. Hoy Ecuador es noticia. Hoy la CIA en Ecuador es noticia. Vamos a marcar una pausa. Mucho más. La línea de desestabilización en este país la tenemos al regreso. Ya volvemos. México es el mayor consumidor de agua embotellada en el mundo. El gobierno mexicano considera entregar la infraestructura hídrica a empresas transnacionales. Si dejamos que esos proyectos entren a nuestros lugares, pues es la muerte nuestra y de nuestros hijos. Un derecho humano fundamental para la reproducción de la vida. Reportajes Telesur presenta en estreno El vaso derramado. Hoy, solo por Telesur. Continuamos. Hoy Ecuador es noticia, la CIA en Ecuador es noticia. Hablamos de los políticos, esos que han sido formados, financiados, orquestados, equipados por la Agencia Central de Inteligencia estadounidense para desestabilizar al gobierno de Rafael Correa. Tenemos justamente lo que ha sido una línea de desestabilización a lo largo de todos estos años para seguir conversando con nuestro invitado especial del día de hoy, el doctor Jaime Galarza. Desde que Rafael Correa llegara al poder en 2007, con la bandera de la Revolución Ciudadana y una política alejada del sistema neoliberal, siendo determinante el respeto a la soberanía y la autodeterminación, el crecimiento económico y la reducción de la desigualdad han sido evidentes. Con alegría, con convicción, con paz, vamos todas y todos a defender nuestra revolución en cada rincón de la patria. La ruptura con ese sistema de libre mercado y el impulso de políticas sociales de inclusión ha generado una larga lista de ataques contra el gobierno del primer mandatario. Un intento de golpe de Estado y magnicidio amparado en una protesta de los cuerpos policiales fue la primera arremetida que sufrió el gobierno de la Revolución Ciudadana.
El saldo, 5 muertos y 193 heridos. Si quieren matar al presidente, aquí está. Mátenlo por si da la gana. Mátenlo si tienen poder. Mátenlo si tienen valor. En vez de estar en la muchedumbre, cobardemente escondidos. Están luchando por una conspiración. Hay opositores que en base a la fuerza quieren lograr lo que no alcanzaron en las urnas. En 2015 se intensifican las acciones. Entre el mes de junio y julio, la ultraderecha nacional planificó protestas pacíficas para desestabilizar el país. La hoja de ruta establecía la irrupción al Palacio Presidencial y ataques a las fuerzas de seguridad del Estado. El movimiento opositor justificó sus acciones violentas en los proyectos de ley de redistribución para la riqueza y sobre las ganancias extraordinarias presentados ante el Congreso por el presidente, con el fin de abordar las desigualdades en el país. La convocatoria a un paro nacional apoyado por líderes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador, CONAIE, en el mes de agosto fue antecedido por marchas que terminaron con 86 policías heridos y 20 civiles lesionados. A inicios de este 2016, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, denunció las nuevas acciones de la derecha. En un estricto apego a la ley y la justicia, ordenó el cese de los miembros del alto mando de las Fuerzas Armadas. La razón de la medida correspondía a que los oficiales ofrecieron declaraciones administrativas que apuntaban a un recorte de los recursos de pensiones de 41 millones de dólares, con la pretensión de manipular a los soldados y al pueblo, cuando realmente se trataba de una decisión de la Procuraduría General de Ecuador por irregularidades en la compra-venta de terrenos. Frente a los constantes ataques de la oposición, movimientos sociales e indígenas han reiterado su respaldo a la Revolución Ciudadana y al presidente Rafael Correa. Asimismo, el primer mandatario ratifica su llamado al diálogo con todos los sectores. ¿Cuántos hechos, cuántas trabas para que avance la Revolución Ciudadana? ¿Ha hecho lo suficiente, doctor Galarza, el gobierno de Rafael Correa para blindarse de el objetivo final, que es acabar con la democracia ecuatoriana? Bueno, yo creo que no se ha hecho todo lo necesario para blindarse. En este caso, en cuanto a tener una protección organizada, las más populares, es que también hay que tomar en cuenta que estamos siendo bombardeados por campañas periodísticas, especialmente a través de las redes, que son evidentemente financiadas por ONGs vinculadas a la CIA. Y esto produce confusión, produce desánimo en ciertos sectores de la población, de la juventud, en fin. Y es peligroso esto, porque como lo dice el mismo documental John Perkins, el autor norteamericano del libro Confesiones de un gángster económico, él considera que la vida de Rafael Correa está en peligro. Yo creo que esa situación continúa. Basta ver la campaña de odio que se destila a través de los ataques que actualmente se hace por parte de ciertos políticos y de determinados medios y redes, que me recuerda la campaña de odio que vivimos en el Ecuador en contra del presidente Jaime Roldós Aguilera, porque en aquella época, para crear las condiciones que favorecieran el magnicidio del presidente Roldós, como yo lo relato en este libro, están que cualquier ecuatoriano lo puede encontrar en librerías, se llevó adelante una campaña totalmente agresiva. Se presentaba a Roldós como un emisario de Cuba, como el hombre que iba a entregar el país al comunismo, que iba a destruir las fuerzas armadas, que iba a acabar con la religión católica, cualquier cosa, con tal de crear un ambiente de odio y de miedo al mismo tiempo, que justificara el magnicidio. Eso lo dice John Perkins, pero también es importante señalar que hubo una campaña dirigida por la CIA a través de uno de sus principales agentes, el dictador panameño Manuel Noriega. Y esto lo revela otro periodista norteamericano muy importante, premio Pulitzer, Seymour Hersh, a través de la revista Life, publicada en el mes de enero o febrero de 1991. Es decir, esas campañas de odio que llevaron a crear un ambiente, un clima apropiado para el asesinato de Roldós, está en juego ahora en contra del presidente Correa, como está en juego en contra de Nicolás Maduro en Venezuela, contra Evo Morales, porque
la presencia de la CIA en nuestros pueblos en este momento tiene una finalidad específica: acabar con los avances democráticos, participativos, populares, revolucionarios, progresistas de todos nuestros países, para volver a la conquista de esto que fue el patio trasero de los Estados Unidos. Esa es justamente la reflexión que hemos querido hacer a lo largo de toda esta semana con estos especiales informativos, con estas entregas desde Quito, Ecuador, a propósito del caso ecuatoriano, dar a entender lo que está en juego en la región. Latinoamérica está en juego y eso es justamente parte de lo que queremos reseñar, actualizando también lo que ha ocurrido en este país. A propósito de lo más reciente, hemos hecho una línea de desestabilización contando lo que ha pasado a lo largo de estos 9 años, pero recordemos esa propuesta de proyectos de ley para la equidad, para la distribución de la riqueza que generó tanto ruido en sectores opositores en este país. Nuestro compañero Henry Pillajo realizó para nosotros un trabajo especial contándonos todo acerca de este tema. La imagen de caos fue lo que se intentó generar y posteriormente difundir, de que en Ecuador había descontento ante la propuesta de 2 proyectos de ley orientados a la equidad y justicia, impulsadas por el Ejecutivo. Las movilizaciones realizadas las encabezó una de las figuras de oposición. Ya vamos a cumplir un año de la movilización realizada y liderada por Andrés Páez, una pseudo organización social, insatisfacción social en contra del gobierno, que en realidad tenía como objetivo, en un momento de ausencia del presidente de la República, crear un proceso de estabilización en las calles, con una gran ola de violencia muy parecida a las guarimbas en Venezuela. Las movilizaciones realizadas en junio del 2015 se caracterizaron por la provocación y violencia progresiva. También se usaron símbolos que están identificados con hechos más deplorables en la sociedad. Uno relaciona históricamente esos colores y esas banderas o con el anarquismo o con el fascismo o con el Estado, o con las campañas del Estado Islámico. Cualquiera de las 3 son expresiones antidemocráticas. Cualquiera de las 3 tienen un mensaje negativo. Ante esos hechos de violencia y para evitar consecuencias mortales, fueron retirados de la Asamblea dichos proyectos de ley, y se pone énfasis en el diálogo nacional para debatir qué modelo económico está en juego, si el de acumulación de capital o el de la distribución de la riqueza. En ese modelo económico de la redistribución de la riqueza es totalmente pertinente el debatir sobre plusvalía y herencia. ¿Y por qué? Porque son temas que van directamente a afectar a las estructuras de inequidades que tenemos en el país. Es decir, mientras unos pocos han acumulado la riqueza, la gran mayoría sigue en la pobreza. En esas manifestaciones quedó en evidencia el interés de la oposición de rechazar a través de medios desestabilizadores todas las políticas impulsadas por el gobierno de Rafael Correa. Henry Pillajo, Telesur, Ecuador. Detrás de eso, una figura que está en esa lista de involucrados, de agentes de la CIA, Andrés Páez. ¿Quién es él? Veamos. Andrés Páez, asambleísta nacional por la provincia de Pichincha, electo por el partido Izquierda Democrática, movimiento que llevó al partido Creo. Denunció la empresa McWord para el manejo de relaciones contra la transnacional petrolera Chevron. El mismo discurso de la empresa no dio $400 millones para menoscabar el prestigio de Ecuador frente a denunció al vicepresidente Jorge por presuntas transferencias de fondos a un paraíso fiscal. Nunca mostró las pruebas. Páez se autoproclamó líder del frente de protesta contra el régimen. Al que los manifestantes incoherente es el argumento de su protesta. Él es asambleísta en este momento. Líneas de acción por la coincidencia con las políticas de su gobierno. Está por encima, sino por sus métodos, por su Pazmiño, el propio Guillermo Lazo han
Se han exhibido camisas de Mussolini. Es el negra. Es curioso que cuando se habla del peligro fascista estén exhibiéndose con camisas y banderas negras. Entonces, repito, no se conocen los carnets de identificación como agentes de la CIA, pero actúan en calidad de tales, porque además su accionar es un accionar que evidentemente está bien financiado. Movilizan gentes de un lado para otro, tienen carros de lujo por aquí, carros de lujo por allá, mantienen plantones contra determinadas instituciones del Estado. Todo eso es mucho dinero y ese dinero no va a salir del bolsillo de Andrés Páez, obviamente. Ese dinero sale de las ONGs norteamericanas. Hay que decir que no creemos que toda ONG es una agencia del imperialismo, pero varias de estas ONG están suficientemente identificadas como tales. De las ONG, doctor Galarza, vamos a hablar justamente mañana, en nuestra cuarta entrega, cuando Ecuador es noticia. Ha sido un verdadero gusto hablar con usted. Muchísimas gracias. Sí, pero valdría la pena mencionar, sin embargo, algún nombre, como el de Guillermo Lasso. Guillermo Lasso, por favor. Que viene siendo proclamado uno de los líderes de la oposición más permanentes, más duros, fue uno de los principales causantes de una tragedia nacional que se llamó el feriado bancario. Es decir, cuando en el gobierno de Jamil Maguad, hacia 1999, el año 2000, se decretó el feriado bancario, que consistió en el cierre de los bancos ecuatorianos, porque estaban en una quiebra fraudulenta, a pesar de que el Banco Central les había dotado de fuertes cantidades de dólares para evitar la caída. De todas maneras fracasaron, y fracasaron porque se habían llevado el dinero al exterior, a los paraísos fiscales y a Estados Unidos, como el caso de los hermanos Isaías, dueños de la filantrópica. Son muchos Uno de los casos, causantes doctor, del feriado bancario que determinó el éxodo de 3 millones de ecuatorianos inmigrantes para todos los lados del mundo, fue Guillermo Lasso. ¿Cuántos intentos, todo lo que se ha hecho por desestabilizar a una nación, detrás de eso, detrás de la conspiración, la Agencia Central de Inteligencia estadounidense? Ecuador es noticia, la CNN Ecuador es noticia. Será hasta mañana.